Estaba sentado en un vestíbulo. Los papeles del divorcio estaban arriba. Un bolígrafo en mi bolsillo. 6 años de matrimonio, terminados. Quedaban 20 minutos. Y entonces una niña pequeña entró por esa puerta. Debía de tener unos 5 años. Abrigo rojo. Un zapato desatado. Llevaba un dibujo entre las dos manos como si fuera de oro. Se sentó justo frente a mí. Me miró fijamente a los ojos. Y dijo 7 palabras para las que yo no estaba preparado. 7 palabras que me detuvieron antes de cometer el peor error de mi vida. Esta es esa historia. Conocí a Elena cuando tenía 26 años. Una tarde lluviosa. Una librería. Habían cerrado antes de tiempo. Ella había cruzado 40 minutos de ciudad por un solo libro. Se quedó frente a aquella puerta cerrada. Empapada de pies a cabeza. Y se rió de ello. Finalmente me acerqué. Le pregunté si quería compartir mi paraguas. Me miró y dijo: «Llevas un rato ahí parado mirándome, ¿verdad?». No era una pregunta. Era un hecho. Yo dije: «Puede ser». Ella respondió: «Al menos eres honesto». Me casé con ella 3 años después. Durante 4 años estuvimos bien. Muy bien. Luego llegó el 5.º año. Y algo cambió. No hubo infidelidades. No hubo mentiras. Ninguna gran pelea dramática. Solo silencio. Como el óxido que se extiende sobre el metal viejo. No ves cómo avanza. Pero un día lo tocas y todo se desmorona. Dejamos de cenar juntos. Dejamos de hablar de las cosas importantes. Después dejamos de discutir por completo. Si llevas casado algún tiempo, ya sabes lo que eso significa. Cuando un esposo y una esposa dejan de discutir, no significa que sean felices. Significa que ambos, en silencio, ya se han rendido. Las 11 de la noche. Yo estaba en la cocina preparando un café que ni siquiera quería. Elena apareció en la entrada. Dijo: «Creo que deberíamos hablar sobre lo que viene después». 6 palabras. Llevaba meses temiéndolas. Aún así, me golpearon como un puñetazo. Dejé la taza. Me giré. Miré a la mujer que había elegido por encima de cualquier otra persona en el mundo. Y dije: «Está bien». La palabra más triste que he pronunciado en mi vida. Intentamos terapia de pareja. 4 sesiones. Pero los dos sabíamos la verdad, estábamos fingiendo intentarlo, no luchando realmente por salvarnos. 6 semanas después, la cita quedó programada. Miércoles. 10 de la mañana. Quinta con Madison. Firmar los papeles. Ponerle fin. Quiero hablarte de aquella mañana de miércoles. Porque algo ocurrió antes incluso de salir de casa. Algo que hice sin darme cuenta. Y cuando Elena lo vio más tarde, de pie en aquel vestíbulo, cambió todo entre nosotros. Me levanté. Me duché. Me vestí en piloto automático. Abrí el armario. Saqué algo. Me lo puse. Salí por la puerta. No miré lo que llevaba puesto hasta que ya estaba en la calle. Quédate con ese detalle. Volveremos a él. Llegué temprano. Me senté. Observé las puertas del ascensor. El guardia de seguridad me miró y dijo: «Señor, ¿se encuentra bien?». Respondí: «Sí». «¿Por qué?». Lleva 4 minutos mirando esas puertas sin pestañear. Llenó un pequeño vaso de papel con agua y lo deslizó por el escritorio hacia mí. Sin decir nada. Solo el vaso. Tomé el vaso. Le di las gracias. Él dijo: «Sea lo que esté enfrentando hoy, le deseo suerte». Un hombre que no sabía mi nombre. No tenía ninguna razón para preocuparse. Y aún así, en 10 segundos, me había mostrado más calidez humana que la que había sentido en 6 meses. Faltaban 3 minutos para las 10. La puerta principal se abrió. Abrigo rojo. Un zapato desatado. Sostenía un papel doblado entre las 2 manos como si fuera algo precioso y frágil. Cruzó el vestíbulo directamente y se sentó justo frente a mí. Como si ese asiento hubiera estado reservado para ella. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Sin saludo. Directamente al grano. Dije: «Tengo una reunión». «¿Es una reunión triste?».
Respondí que era una reunión importante. Inclinó la cabeza. Me observó el rostro. De cerca. Con atención. De esa forma en que los niños pequeños te miran cuando todavía no han aprendido a fingir que no ven lo que tienen delante. ¿Lloraste esta mañana? Se señaló los ojos. Tienes los ojos hinchados. A mi papá también se le hinchan cuando está triste. Siempre dice que son alergias. Hizo pequeñas comillas en el aire con los dedos. Me quedé completamente inmóvil. Esa niña de 5 años, en apenas 45 segundos, había atravesado todas mis defensas. Dije. Puede que yo también tenga alergias. Ella asintió con mucha seriedad. Deberías revisarte eso. Luego bajó la mirada hacia mis manos. Yo seguía sosteniendo aquel vaso de papel vacío, apretándolo sin darme cuenta. Como un hombre mayor que se aferra al brazo de una silla cuando lleva demasiado peso por dentro. Metió la mano en el bolsillo del abrigo. Sacó una pequeña golosina de fruta. Toma. Esto ayuda más que el agua. La colocó en mi mano con cuidado. Como una enfermera dejando medicina sobre una bandeja. Listo. Solucionado. Miré aquella golosina de fruta. Y entonces, por primera vez en 6 semanas, me reí. Una risa real. Breve, inesperada y completamente fuera de mi control. Me la comí. Sabor a fresa. Voy a admitir algo que quizá un hombre adulto no debería decir. Ayudó más que el agua. Entonces levantó lo que había estado sujetando con tanto cuidado entre las manos. Y lo que vi en aquel papel despertó en mí algo que no había sentido en 2 años. Pero antes siquiera de poder procesarlo, escuché las puertas del ascensor abrirse detrás de mí. Y supe de inmediato que era Elena. 2 figuras hechas con palitos. De pie, una al lado de la otra. Una ligeramente más alta. Ambas con cabezas redondas enormes y pequeñas sonrisas triangulares. Esta es mi mamá y mi papá. Lo dibujé porque tuvieron una semana difícil. A veces se olvidan de sonreír. Así que yo se los recuerdo. Algo se quebró dentro de mi pecho. Y entonces lo escuché. El ascensor. Ella salió mirando el teléfono. No me vio enseguida. Después levantó la vista. En su rostro apareció algo difícil de describir. No era frialdad. Tampoco calidez. Era una emoción que todavía no había decidido qué quería ser. Se acercó. Se detuvo frente a mí. Y dijo 3 palabras. Te pusiste ese traje. Necesito explicarte algo. Aquella mañana me había vestido completamente en piloto automático. Abrí el armario. Tomé lo primero que encontré. Me lo puse. Salí de casa. Y lo primero que había tocado mi mano. Era el traje que llevaba puesto la noche en que le pedí matrimonio a Elena. La misma chaqueta. Los mismos pantalones. La misma corbata. Aquella corbata. Elena la había elegido ella misma. Estábamos juntos en Italia. La vio en el escaparate de una tienda. Entró sin dudarlo. Y dijo. Esa corbata está hecha para ti. La compró antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Y ahí estaba yo. Sentado en la sala de espera de un mediador de divorcios. Llevando el traje con el que me comprometí. Con la corbata que mi esposa eligió para mí en Italia porque me amaba. Por completo accidente. Bajé la vista. Luego volví a mirarla. Dije. No me di cuenta hasta que ya estaba en la calle. Elena me observó fijamente. Y entonces sus hombros empezaron a temblar. Se echó a reír. No una risa pequeña o cortés. Una de verdad. De las que recorren todo el cuerpo. De esas que te desarman cuando algo es tan absurdamente perfecto, doloroso y ridículo al mismo tiempo que ya no te queda otra opción. Se rió hasta que las lágrimas le corrieron por el rostro. 30 segundos completos de risa auténtica. En la sala de espera de un mediador de divorcios. Cuando por fin se calmó, se secó los ojos. Solo a ti te pasaría algo así, dijo. Respondí. Te juro que no lo planeé. Lo sé. Precisamente por eso es gracioso. Luego añadió en voz baja. Precisamente por eso ya no tiene ninguna gracia. Dio el envoltorio de la golosina junto a mi zapato. Dije. Ella me la dio. Dijo que ayuda más que el agua.
Elena miró a la niña. La niña le sostuvo la mirada y dijo, con total sencillez: la necesitaba. Elena la observó durante un largo instante. Luego me miró a mí. Y entonces se sentó. Justo allí. En ese banco. A mi lado. Sin ir hacia el ascensor. Sin revisar el teléfono. Simplemente, sentándose junto a mí, como solía hacerlo antes de que sentarse a mi lado se volviera algo complicado. ¿Tienes otra?, le preguntó a la niña. La niña metió la mano en el bolsillo y sacó una verde. Sabor a manzana. La dejó en la mano de Elena con la misma precisión cuidadosa. Elena se la comió en silencio. Luego dijo: manzana. Claro. A ella le toca el mejor sabor. Respondí. A mí me tocó fresa. Siempre terminas quedándote con la peor versión de las cosas y jamás te quejas por ello. Miraba al frente mientras lo decía. Pero las comisuras de sus labios se movían. No era exactamente una sonrisa. Era la forma que toma el rostro justo antes de una. Emma levantó el dibujo una última vez. Ustedes dos probablemente necesiten uno de estos. Ninguno de los dos dijo nada. Entonces su madre entró apresuradamente por la puerta. Emma, te dije que esperaras afuera. Emma se puso de pie con toda calma. Solo estaba ayudando. Su madre nos miró con expresión de disculpa. Nosotros negamos con la cabeza. Emma se marchó, todavía sosteniendo aquel dibujo entre las dos manos como si fuera lo más importante del edificio. Y lo era. Elena se quedó mirando la puerta durante un largo momento. Luego se volvió hacia mí. Ya no llevaba aquella expresión cautelosa que había tenido durante 6 semanas. Era su rostro de verdad. No quiero subir, dijo. Todo se quedó inmóvil. Continuó. Esta mañana me quedé 20 minutos en el baño de mi hermana. Esperando sentir alivio. Pero nunca llegó. Ni un poco. Y creo que eso significa algo. La miré. Y entonces dije. Me puse este traje por accidente. Lo sé, respondió. Eso es lo más tú que te ha pasado en toda tu vida. Aquí está algo que nunca le he contado a nadie. En ese preciso momento, estuve a punto de decir lo equivocado. Había una voz en mi cabeza. Tranquila. Firme. No parezcas demasiado ansioso. Tú fuiste quien más lo intentó. Si aceptas demasiado rápido, verá cuánto deseabas que esto no terminara. Esa voz tenía cierto sentido. Del tipo equivocado. Pero del tipo de lógica en la que un hombre cansado y terco puede llegar a convencerse. Estuve a punto de hacerle caso. Entonces pensé en aquella niña pequeña que llevaba golosinas de fruta para desconocidos tristes. Que dibujaba cada semana para 2 personas que habían olvidado sonreír. Que se sentó frente a mí como si tuviera una misión que cumplir y, simplemente, la cumplió. Miré a Elena. Y dije. Entonces no subamos. Ella exhaló. Largo. Despacio. Como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando durante meses. Dijo. Está bien. La palabra más hermosa que he escuchado en mi vida. Salimos juntos de aquel edificio. 2 horas caminando bajo el frío de noviembre. Hablando como no habíamos hablado en 2 años. No con cuidado. No con cortesía. Con honestidad. Sobre el silencio. La distancia. La soledad con la que ambos habíamos estado viviendo bajo el mismo techo sin atrevernos nunca a decirla en voz alta. Llamé al mediador. Le dije que necesitábamos reprogramar la cita. Nunca la reprogramamos. Eso fue hace 4 años. 6 meses después, Elena logró encontrar a la madre de Emma. Llamó a la recepción del edificio. Le explicó todo. Le pidió una copia del dibujo. La madre lloró por teléfono. Dijo. Emma todavía habla del hombre triste y de la señora del abrigo gris. Luego le contó algo más a Elena. Los propios padres de Emma casi se separan ese mismo año. El mismo año. Otra calle. El mismo silencio creciendo entre ellos. Emma les hacía dibujos cada semana. Los dejaba sobre la mesa de la cocina cada mañana. Sin explicaciones. Solo 2 figuras de palitos. Sonrisas triangulares. Hasta que una mañana su padre tomó uno de esos dibujos.
Se quedó de pie en la cocina mirándolo durante un largo rato. Después caminó hacia la otra habitación y dijo: No quiero perder esto. Esa niña. 5 años. Vio cómo su propia familia empezaba a romperse. Y no tenía otra herramienta para luchar contra ello más que un crayón y una hoja de papel. Así que eso fue lo que usó. Cada semana. Sin rendirse jamás. Y entonces, un miércoles por la mañana, entró en un vestíbulo cualquiera con golosinas de fruta en los bolsillos del abrigo e hizo exactamente lo mismo por 2 personas a las que jamás había visto. No solo les estaba recordando a las personas que sonrieran. Ella ya sabía lo que pasa cuando dejan de hacerlo. Ahora el dibujo está enmarcado en nuestro pasillo. 2 figuras de palitos. Cabezas redondas enormes. Sonrisas triangulares. La cosa más importante de nuestro hogar. Emma, si algún día lees esto. Tenías razón con lo de las alergias. Los 2 lo sabíamos. Y una cosa más. Tu madre se lo contó a Elena. Elena me lo contó a mí. 3 años después, un domingo por la mañana, mientras tomábamos café. Tuviste el sabor a manzana en el otro bolsillo todo el tiempo. Me diste el de fresa a propósito. Porque pensaste que me haría sonreír. Y lo hizo. Cada vez que pienso en ello. Todavía lo hace. Hay un pasillo en Quinta con Madison por el que nunca volveré a pasar sin detenerme. Porque en algún punto entre un vaso de papel con agua, una golosina de fresa, un dibujo hecho por una niña de 5 años y un traje que me puse sin mirar. Recordé algo que llevaba mucho tiempo olvidando poco a poco. El amor no se mantiene solo. Es una decisión. Una que se toma una y otra vez. Especialmente en las mañanas difíciles. A veces olvidamos sonreír. Por eso nos lo recordamos mutuamente. Todos los días. Si esta historia se quedó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. En algún lugar ahí fuera hay un hombre sentado en un vestíbulo, sosteniendo un vaso de papel vacío entre las manos. Solo necesita que alguien se lo recuerde.